Hola a todos, mi nombre es Luis, soy ingeniero de automoción de profesión, pero sobre todo un enamorado de los coches y por tanto un aficionado a grabarlos y a fotografiarlos. Todo ello bajo el nombre de Luis Loves Cars. He venido hasta aquí para hacer una colaboración con Todo Mecánica, con el canal de YouTube de Todo Mecánica, pues ya en su momento en mi canal os hablé de cómo funciona un motor turbo, pero he venido aquí para hablaros de cómo funciona un motor atmosférico. Antes de empezar, una pequeña cosa. La idea es hacer un vídeo explicativo lo más sencillo posible, que se entienda todo, y además os lo iré documentando con dibujos que yo mismo he ido haciendo de manera simplificada. Y ahora sí, con esto comenzamos ya con el motor atmosférico. Primera duda, motor atmosférico. ¿Lo de atmosférico significa algo? Pues sí, efectivamente, es porque el aire que entra en el motor lo hace a presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Pues a presión de la calle. Claro, aquí la primera cuestión, ¿hay la misma presión a la altura del mar que a 6.000 metros de altura? No, obviamente no. De hecho, aquí haré un pequeño inciso rápidamente de por qué a los montañeros les da el mal de altura. Cuando van subiendo, a medida que van subiendo, la presión disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay menor presión, va a haber también menor cantidad de oxígeno que ejerza presión sobre ese aire. Pues el aire tiene muchas cosillas, pero una de ellas es oxígeno. Y a los montañeros cuando suben les da una pájara por falta de oxígeno. Pues un poco, para entendernos, es lo que le pasa a un motor atmosférico, que a medida que va ascendiendo pierde potencia. ¿Y por qué pierde potencia un motor atmosférico? Hay dos factores principales, de los cuales uno se ve directamente afectado. Uno de ellos, como ya hemos comentado, es la presión a la que entra el aire. Cuanta mayor presión, mayor aire y por tanto mayor potencia a la hora de que el pistón ejerza la presión sobre el aire y el combustible, generando la combustión. Y por otro lado, y otro factor que no afecta de esta manera, es el tamaño del cilindro. Es decir, un coche de 6 cilindros, cada uno tiene una cilindrada, es decir, una capacidad volumétrica de aire y mezcla de gasolina. Entonces, cuanto más grande, pues mayor consumo, mayor potencia, etcétera, etcétera. Un pequeño inciso. Sobre todo en este vídeo nos vamos a centrar en motores atmosféricos convencionales, aunque luego veréis otra sorpresa que tengo, y por otro lado nos centraremos en motores gasolina. ¿Por qué digo esto? Pues porque a día de hoy prácticamente, por no decir todos los motores diésel son turbo. ¿Y por qué? Pues mirad, tenemos los motores de gasolina y los motores diésel. En los motores de gasolina hay una relación siempre entre la cantidad de aire que entra y la cantidad de combustible o de gasolina en este caso que entra. En cambio en los diésel, la cantidad de diésel que entra de combustible es fija. Lo que varía es la cantidad de aire. Entonces, en un motor atmosférico en el que no tenemos ningún tipo de regulador, que sí lo hay pero no quiero entrar en detalle, es muy complicado en un diésel. Habría que instalar más cosas que regule el caudal de aire, porque cuanto más caudal aire entre en un motor diésel, mayor potencia. ¿Qué quiere decir? Que a una misma cantidad de diésel entrando, pues si metemos más aire irá más rápido y si metemos menos, pues no. Hecho este inciso y centrándonos en coches de gasolina en este vídeo y con coches utilitarios de las características que os voy a dar ahora a continuación, ¿por qué digo que nos centraremos con esto? Primero, porque en general los atmosféricos son motores con menor rendimiento y menor potencia. Vamos a ver, hay una serie de bestias que a día de hoy todavía montan atmosféricos y no es casualidad. Ferrari 812, Ferrari F12, Ferrari GTC 4 Lusso, Lamborghini Aventador, Lamborghini Performante Huracán, etcétera, etcétera. No creo que estos coches tengan menor potencia, sino que nos referimos a un motor, una comparativa más o menos igual, pues son motores, como digo, de menor potencia y menor rendimiento. ¿Ventajas? Pues que, por ejemplo, en comparación con un motor turbo que lleva turbinas, que lleva un montón de cosas. De hecho, en mi canal tenéis el link en cajita de comentarios con toda la explicación al detalle de cómo funciona un turbo. Para que os hagáis una idea, en un motor atmosférico no existen estas turbinas, no existen ciertos componentes, por tanto son motores más sencillos de hacer. Volvemos a salvar las distancias con las bestias, como por ejemplo el V12 del Aston Martin Valkyria. Por supuesto, eso no es un motor fácil de hacer. Pero a lo que me refiero es que como tienen menor cantidad de componentes, se estropean
entre comillas menos, porque hay menos probabilidad y menos componentes que puedan estropearse, y por tanto también son más fáciles de construir. Un mantenimiento más sencillo, son motores más fiables por todo ello, y además, ojo a lo que vengo a decir. Para mí, y bajo mi punto de vista, son, digamos, la clave ingenieril. Desde un punto de vista ingenieril son motores puros. ¿Por qué? Porque el turbo de alguna manera falsea el dato. Con el mismo motor tenemos mayor potencia porque conseguimos de una manera artificial meter más aire en el motor. En cambio, en los motores atmosféricos no influye más que el tamaño del cilindro, la cantidad de aire, que es a presión atmosférica, etcétera, etcétera. Por tanto, si hay marcas super premium como son Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, etcétera, etcétera, que apuestan por motores atmosféricos, no es casualidad. ¿Por qué? Porque si necesitan potencias altas, son motores grandes, cilindros grandes y el aire pues a presión atmosférica que entraría. Y hablando de este tipo de motores tan espectaculares de los superdeportivos del tipo Lexus, Shelby, Ferrari, Lamborghini, etcétera, etcétera, que sepáis que en cajita de comentarios está la parte 2 a este vídeo en el que os enseño, para mí, de los mejores coches actuales con motor atmosférico. Los escucharemos, los veremos. Y no solo es eso, sino que además habrá alguna sorpresa con coches atmosféricos que vais a alucinar. Y antes de irme, una pequeña reflexión. La verdad que es una pena que estos motores, los motores atmosféricos, cada vez vayan perdiendo mayor acepción, cada vez vayan desapareciendo más. Inciso, el motor atmosférico en inglés, por si lo buscáis, es Natural Aspirated o Naturally Aspirated, que seguro que alguna vez lo habéis leído y no lo identificabais totalmente a motor atmosférico. Y por eso de que vayan desapareciendo existe siempre la eterna pregunta de si motor turbo, de si motor atmosférico. Por un lado tendríamos esa patada tan específica que nos proporciona el turbo, por otro lado tenemos los motores atmosféricos que suben a altas vueltas, Entonces esto ya es un tema de gustos. Yo he dado mi opinión, yo he dado mi explicación. Espero que os haya quedado un poquito más claro, que hayáis entendido esta explicación. Me estoy quedando... Uy, madre, que tiro todo. Me estoy quedando sin saliva, así que espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a Todo Mecánica, al canal de YouTube. No olvidéis suscribiros a Luis Loves Cars y echarle un ojo a la parte 2, que creo que vais a alucinar con los coches que tengo. Y hasta aquí. Así que un abrazo muy fuerte. Gracias a Todo Mecánica por darme esta oportunidad, por poder hablaros de una cosa tan chula como es un motor atmosférico, y nos vemos muy prontito con más cosas de coches, seguro. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Os veo por mi canal.